Doctora Claudia Orellana es abogada graduada en la Universidad de las Américas del Ecuador. Es especialista en Derecho Procesal en la Universidad Andina Simón Bolívar y es máster en Bioética y Derecho en la Universidad de Barcelona. Tiene las líneas de investigación respecto a derechos humanos, líneas de investigación a derechos sexuales y reproductivos. Tiene también respecto a derecho a la salud, a las tecnologías de la comunicación TICS, y ella es miembro de Latin Juris y de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética y Bioeticar. ¿Cómo está, estimada doctora? ¿Puede escucharme? Sí, te escucho perfectamente. No sé si tú me escuchas bien. Efectivamente, estimada doctora, le escucho muy bien. Muchas gracias y me permiten compartir pantalla, por favor. Un segundo, estimada doctora. Ah, ya me salió que puedo compartir. ¿Me pueden checar si se está viendo? Ya, ahora sí ya se le puede ver la pantalla, estimada doctora. Perfecto. Primero que nada, quiero agradecer a Latin Juris y al doctor Armijos por la invitación y el espacio que genera para platicar de estos temas tan esenciales hoy día en una sociedad de consumo donde aparentemente todo es desechable y todo tiene un precio. Entonces, les agradezco mucho y también es un honor compartir con los ponentes, el doctor Salgado y la doctora Anabel, que me presidieron. Entonces estoy muy contenta y gracias a todos por darse el tiempo el día de hoy. Entonces, el día de hoy me compete platicar sobre el tema del uso de la inteligencia artificial y su relación con la deshonestidad académica. Voy a pasar a pedirles que por temas metodológicos, me gusta mucho el método socrático, escaneemos este código QR y respondamos brevemente las 8 preguntas encuestas. No se va a tomar ningún tipo de dato personal, es simplemente metodológico para saber el alcance de conocimiento sobre el tema de la inteligencia artificial y la deshonestidad académica. Así que les pido por favor que escaneen este código y vamos a ver en vivo las respuestas. Si alguno tiene algún problema, me puede hacer saber igual. Me pueden comentar si se ve el código QR. Tienen que sacar su teléfono y con la cámara les va a salir una liga amarilla generalmente, le pican y eso le lleva al formulario de Google Forms donde están algunas preguntas muy interesantes antes de poder empezar. En ese momento estoy escaneando, doctora. Ya se puede abrir justamente el enlace. Perfecto. Me sale todavía que no hay respuestas. No, como les dije, no vamos a preguntar ningún tipo de dato personal. Es un dato de conocimiento sobre las inteligencias artificiales, que como saben es un tema que ha ido avanzando rapidísimo a lo largo de esta última década y hoy en día se plantea incluso el tema de derechos digitales, ¿no? Entonces tenemos esta discusión en el mundo académico y cómo esto influye en el fenómeno de la deshonestidad académica. Dicho esto, me voy a referir a un caso ejemplo que justamente es el uso de los chatbots, específicamente algunos como el Copilot, ChatGPT y otros como el chat de Bing, entre otros, que están a nuestra disposición 24/7 y pueden responder gracias al uso de algoritmos y algoritmos más sofisticados y complejos preguntas de una base de datos o librerías
generalmente obtenidas públicas, algunas otras privadas, que interfiere justamente en la existencia de sesgos en el conocimiento. Dicho esto, esta es una pequeña introducción de lo que vamos a ver el día de hoy y la relación que existe de la inteligencia artificial con las posibles deshonestidades académicas, no solamente de estudiantes, sino también de profesores. Entonces, de esta forma, les doy un pequeño abreboca de lo que vamos a platicar. Veo que ya tenemos unas 7 respuestas. Me gustaría contar con un poco más para que veamos, no vamos a juzgar a nadie, ojo, ¿no? Aquí es un lugar abierto, seguro, donde podemos compartir las diferentes visiones que tenemos sobre la inteligencia artificial, que de manera general son muy dicotomas. En este momento se evidencian dos claramente, ¿no? Por un lado, los tecnófobos y por otro, los tecnoentusiastas. ¿Y cuál es el papel que tiene Ecuador y Latinoamérica como región dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos al momento de buscar utilizarla, citarla, incluso encargarle redactarse a un correo o sea un documento legal. Como podemos ver en la encuesta, incluso se pregunta si puedes distinguir un texto de son dos textos, cuál es el hecho por la inteligencia artificial y cuál fue redactado por un humano. Entonces nos enfrentamos a este fenómeno enorme que es la inteligencia artificial y Ecuador y las universidades ecuatorianas tienen un deber de posicionarse sobre el uso de estas tecnologías, hasta qué punto se va a permitir dentro de las instituciones académicas y sobre todo tomar una posición, ¿no? Acerca de si la vamos a permitir, si se la va a prohibir, qué se va a hacer, si existe una especie de participación. Aquí veo una mano levantada de Amelia Lorena. No sé, Amelia, si puedes desactivar y te escuchamos. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Amelia Montenegro y estoy en la República de Panamá. Sobre este tema, es un paradigma porque es algo novedoso hablar de el uso, yo nunca me lo hubiese planteado, el uso de la inteligencia artificial para hacer un fraude académico. Y sí. el tema es un tema muy, la ética tiene que ver con los valores aplicados en la profesión. Miren, ¿por qué hago esta digresión? Yo fui profesora durante más de 15 años y al final ya ese trabajo no me daba paz, no me satisfacía y decidí dejarlo. Precisamente por este tema de cuestiones éticas, porque uno como docente hay un dilema, sobre todo en Europa, en América no lo he escuchado mucho, en las universidades de América, que en la universidad no se forman valores. Y ese es un paradigma, porque es que un profesional es un ser completo y no me refiero a la integridad moral, sino a la integridad de ser completo. Y como ser completo, los valores que deben ser un orientador de conducta forman parte de eso. Entonces, todos recordaremos en alguna experiencia académica, yo no sé cómo le dicen ustedes, en su país, acá le decimos los copiones. Sí, sí, copiones, me parece que es a nivel mundial, ¿no? Sí. Sapo. Entonces, ¿qué pasa con los copiones? Que son los que terminan en la cárcel, porque va escalando y que no se entiende que cometen un fraude. Y que realmente cuando uno no es el autor de un trabajo, uno está haciendo un fraude y usted está tomando lo que no es suyo. Es decir, no, yo no puedo decir que es un robo, pero sí es un hurto, porque usted está tomando lo que es de otro, la creación de otro, y no está dejando documentado que usted está usando el conocimiento de otro, el estudio de otro, el esfuerzo de otro para un provecho personal y usted no lo está acreditando.
Sí, Eh, justamente esto viene a ser un delito, perdón te interrumpa Amelia, pero sí estoy de acuerdo contigo, viene a ser un delito y como vamos a ver en estos minutos que tenemos, vamos a ver que la relación de la corrupción, ¿no? Y la falta de transparencia y de valores empieza desde casa y después se extiende al nivel educativo, al punto donde llegamos a la educación superior, donde tenemos estudiantes que por desesperación de graduarse rápido, ¿no? De cumplir esta meta y obtener este título académico, son capaces de realizar un montón de conductas que atentan contra los mismos valores de la Constitución y todo el marco normativo, ¿no? También valores de la propia universidad. Ahora mi- bien, sabemos que hay grados, ¿no? Porque esto es una pirámide, hay grados de faltas académicas y también de diferentes consecuencias y estoy totalmente de acuerdo contigo y pues no sé si con esto quieres cerrar tu intervención para hacer honor al tiempo. sí, muchas gracias por escucharme. Sí, muchas gracias Amelia por tu intervención. Bueno, les animo la última vez a participar y si no, pues estos 19 votos podemos ver en estas respuestas. No sé si se está viendo en este momento. Y vamos a ver, la primera pregunta es, ¿comprendes qué es la inteligencia artificial? ¿No? Esto es una Me disculpan un momento, tuve un problema aquí técnico con la computadora, pero aquí vamos. Voy a volver a compartir la pantalla con las respuestas y vamos a ir viendo. Entonces, segunda respuesta, ¿sabes qué es un algoritmo aplicable a la inteligencia artificial? 50% dice que no y un no estoy seguro 15% y un sí un 35%. ¿Conoces el dilema de la inteligencia artificial llamado la caja negra? No, el 85%, que es la mayoría, y ahí vamos a ir viendo cómo se va modificando en vivo la estadística. Esta pregunta, la cuarta, es muy interesante. ¿Has utilizado algún chatbot con inteligencia artificial, ChatGPT, Copilot, Google Bard, etcétera, durante tu experiencia académica y profesional? Sí, pero solo con fines de consulta un 30%. No, jamás lo haría 10%. Sí, con fines de consulta, redacción, análisis de textos y generador de contenidos un 20%. Ese es el uso más amplio que le podemos dar actualmente. No sé utilizarlo un 10%, que también es válido, ¿no? Ahí vemos las diferentes brechas generacionales y también la gradiente social y económica que existe en nuestro país, ¿no? Porque incluso el hecho de poder utilizar una tecnología como el chat GPT implica que tengas acceso primero a un computador, luz, lo básico, ¿no? Y ahorita estamos viendo lo que está pasando con el tema de la energía y la falta de qué es, de recursos, la falta o la corrupción, estamos averiguando, ¿no? Según las noticias, se está averiguando qué es lo que está pasando, ¿no? Y vemos los medios de comunicación. Y ahí tenemos el tema de por qué la justicia social, incluso al hablar de deshonestidad académica, influye. Y de inteligencia artificial ni se diga, porque para acceder a un chat de estos y poder valernos necesitas energía eléctrica, un computador, internet de buena calidad y en caso de que quieras utilizar todos estos opciones, pagar la suscripción premium que va de $7 en adelante, ¿no? Mensualmente. Entonces, aquí vemos cómo influye la gradiente social y esta existencia de capas de vulnerabilidad. Entonces, una vez entrado en asunto, vamos a ir revisando esa encuesta después,
Primero, aquí es una diapositiva donde les doy algunas definiciones de la inteligencia artificial. Primero que nada, no hay un consenso a nivel universal sobre la definición porque toca conceptos tan, no quiero decirlos problemáticos, sino complejos de abordar y de comprender como qué es un ser inteligente. ¿Cuáles son las características que tiene que tener este ser inteligente? Este ser inteligente tiene conciencia, ¿no? Pensando en todo esto, y la conciencia desde el punto de vista, puede ser desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista moral, jurídico, ¿no? Tenemos tantas áreas que ahora se habla de trabajar de manera interdisciplinaria para resolver este tipo de dilemas, ¿no? Entonces, como no hay un consenso, tenemos diferentes definiciones que básicamente hablan de la capacidad de una máquina artificial de pensar y tener la mayor capacidad de asimilarse al cerebro humano, y esto incluye el razonamiento, el aprendizaje, la planificación, la creatividad, la conciencia, la existencia también de una moral propia y regirse en un futuro, porque hasta ahorita, el día de hoy, no existe una inteligencia artificial que esté programada para valerse por un sistema moral y ético. Todo depende netamente del programador, del desarrollador, que generalmente son científicos de datos, matemáticos, informáticos, ingenieros en sistemas, que a la larga su propia moral interfiere, obviamente, al momento de programar, desarrollar este software para que funcione en un hardware, sea cual sea, o incluso no es necesario un hardware, puede funcionar en la nube, ¿no? Y de esta manera usemos nosotros, los seres humanos, esta inteligencia artificial para facilitarnos, según a la visión de algunos, la vida, y según otros, condenarnos, ¿no? Por nuestra propia invento. Entonces, dicho esto, una de las definiciones que a mí personalmente me encanta es la del Parlamento Europeo, que define a la inteligencia artificial no simplemente como la capacidad de una máquina, sino lo define como un sistema de inteligencia artificial con varios procesos, cada uno con diferentes tipos y niveles de algoritmo, que se encarga de reproducir lo que hace el cerebro humano. Esta definición la encontramos en el acta que es recientemente aprobada en este año, en la acta de la inteligencia artificial del Parlamento Europeo, y vamos a ver, ahí vemos cómo la Unión Europea toma la posta en la regulación justamente de estos temas, y incluso se habla, ¿no? En los comentarios internacionales, de que debe tomar la posta de regular temas internacionales, globales, ¿no? Como la inteligencia artificial. De aquí les he puesto un poquito de qué es un algoritmo, ¿no? Básicamente un algoritmo es un conjunto de pasos lógicos que se rige por ciertas reglas definidas. La pregunta es, ¿quién define esas reglas, no? Y como les comenté, son los desarrolladores, que pueden ser matemáticos, científicos de datos, ingenieros, informáticos. Incluso ahora hay filósofos de la inteligencia artificial, y es una rama que se estudia en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, y en las grandes universidades ya se habla de esto. Ahora la pregunta es, ¿está Ecuador desde su posición desarrollando este tipo de inteligencia artificial? ¿Tenemos los recursos como país? ¿Se está dando los recursos desde la educación pública? ¿Nos estamos preocupando por exigir el derecho a los avances científicos? ¿O todavía estamos enfrentando problemas graves de incluso falta de servicios básicos, como es la electricidad, ¿no? Aquí estamos viendo el ejemplo de lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Queremos tener una sociedad que sea competitiva a nivel regional y a nivel internacional, pero estamos luchando justamente con dilemas de ni siquiera tener servicios básicos, más la violencia, más la corrupción. Eso es un círculo vicioso que, como han dicho, tanto el doctor Salgado como la doctora Anabel, generan un problema sistemático de violencia sistematizada hacia todos nosotros. Entonces, dicho esto, vamos a platicar un poquito, porque no me quiero extender mucho ahí,
sobre el dilema de la caja negra de la inteligencia artificial. ¿Ok? Les dije que un algoritmo es un conjunto de pasos regido por ciertas reglas definidas, generalmente tiene siempre que ser por un humano, eso es lo ideal, porque el momento en el que tú le das a la inteligencia artificial la capacidad de ponerse a ella sus mismas reglas, empieza a haber conciencia y el nivel de autonomía de esta máquina va creciendo. Por eso les dije, es como una pirámide, ¿no? Y cada ser humano y cada programador y cada persona a cargo del desarrollo de la inteligencia artificial tiene la responsabilidad moral y ética de regirse y regirse a principios. Y es por esto que vemos la preocupación a nivel internacional de cómo regulamos esto antes de que sea mucho más tarde y no sepamos cómo enfrentar una máquina que el día de hoy puede estar escribiendo una novela, puedes encargarle que haga un cuadro, que haga una pintura, que haga un logotipo, que escriba tu tesis. Entonces dices, ¿hasta qué punto le hemos dado tanto poder a la inteligencia artificial cuando tenemos sociedades donde luchamos aún por temas como servicios básicos, ¿no? Entonces ahí vemos uno de los dilemas. Y para ir al grano, el dilema de la caja negra es cuando no se cumplen estos 3 parámetros de explicabilidad, probabilidad y transparencia. Básicamente es cuando el programador le permite a esta inteligencia artificial conectarse a bases de datos y redes mucho más amplias que el Internet. Recordemos que el Internet es una red universal, ¿no? Pero hay subredes. Pensemos en las redes militares, en las redes privadas de información, en las redes universitarias. Cada una alberga una librería o varias librerías de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y lo más importante aquí es a cuáles redes estoy dando acceso a esta inteligencia artificial. ¿Acaso estas librerías están depuradas? ¿Acaso los datos son confiables? Entonces, cuando se le da la posibilidad a la inteligencia artificial de conectarse y de darse reglas a sí misma, tenemos el dilema de la caja negra, que es básicamente no saber qué reglas utilizó para determinar su respuesta, ni tampoco qué librerías ni a qué otras se le permitió acceso por su mismo código fuente. Entonces, eso es un dilema gravísimo. No se ha llegado a ese punto. Elon Musk ha dicho que estamos cerca de llegar a ese punto y por eso la necesidad de regularlo, y la Unión Europea ha puesto la posta y lo ha regulado este año, ya pasó, y es nuevita la legislación. Entonces, ahora bien, vamos a hablar un poquito de la clasificación de la inteligencia artificial y pues tenemos como 2 grandes clasificaciones. La de Stanford, que es una universidad en California, Estados Unidos, pionera en el tema de la creación de lo que es la inteligencia artificial y en sí también de lo que es el Internet. Recordemos que justamente McCarthy fue uno de los científicos en apoyar para la creación del DARPANET, que ahora se conoce como Internet, ¿no? Entonces, esta clasificación es como de 1980, se ha añadido unas 2 tipos de inteligencia artificial. Las 2 grandes son fuerte y débil. Fuerte tiene mayor automatización y débil no tiene tanta automatización. Entonces, y el tema es que en la fuerte el nivel de autonomía de la inteligencia artificial es mucho más amplio, se asemeja cada vez más a la forma de procesar información de un ser humano. Mientras que la débil es, podríamos incluso decir, los motores de búsqueda, por ejemplo, los de Google, los de Mozilla, los de Edge, etcétera, etcétera. Ahora, con esta nueva legislación del Parlamento Europeo sobre la inteligencia artificial, se hace una clasificación mucho más real sobre la inteligencia artificial basada en el riesgo. Y tiene que ver justamente con el enfoque que se le da, el enfoque que tenemos que tener frente a la inteligencia artificial según el Parlamento Europeo y sus deliberaciones, es un enfoque pro persona, es decir, que siempre se debe garantizar los derechos humanos,
los principios y los valores de los seres humanos por sobre los de la inteligencia artificial, y eso implica sus necesidades e intereses. Entonces, según estos grados de riesgo que influyen en nuestra autonomía y que tome control básicamente de lo que pensamos, hacemos y de todo lo que podríamos llegar a ser, es que se establece esta clasificación. Tenemos que en el riesgo inaceptable para la comunidad europea justamente es los biométricos, el uso de biométricos, sea la captura del iris o de todo el rostro, y de esta forma utilizar para clasificar a las personas según su raza, según su etnia, según su género, según su sexo, según su nivel educativo, según su afiliación política, religiosa. Entonces ahí vemos el nivel de intromisión que tenemos y que es el que esperamos no llegar. Sin embargo, hay países como China donde está completamente válido el uso y datos biométricos de todos sus ciudadanos. Entonces aquí vemos también por qué la geopolítica importa. Entonces vemos una gran potencia que es China, otra gran potencia que es Estados Unidos también desarrollando inteligencia artificial, Europa regulando, y dónde se está quedando Latinoamérica, dónde se está quedando todo lo que decimos como el sur global, dónde está África, ¿no? También. Entonces, esa es una pregunta que tenemos que hacernos y que importa para posicionarnos después que esta inteligencia siga aumentando y no generar más división y brecha de todo tipo, económica, política, y, hasta tecnológica, ¿no? Entonces, ahora sí que hemos visto un poquito de lo que es la inteligencia artificial, no quiero sonar nada técnica, vamos a ver brevemente quién hace, quién financia y qué intereses están en juego, ¿no? Porque esto tiene que ver netamente también con la ética, con la bioética, y también se lo ve al momento de las aulas, ¿no? Cuando están los maestros, que hay varios aquí y realmente es un honor que estén aquí, varios alumnos también que han utilizado la inteligencia artificial, piensan utilizarla o incluso prefieren no hacerlo. Entonces, aquí es solo para tomar un contexto, una gran fotografía de lo que está pasando, ¿no? Entonces, podemos ver que quien hace la inteligencia artificial son multidisciplinarios, ¿no? Tenemos informáticos, ingenieros, matemáticos, científicos de datos, y aquí entra hasta la estadística, entre el tema del lenguaje y también de la investigación. ¿Quién financia estos proyectos de investigación e incluso ya desarrollo de la inteligencia artificial? Son las grandes compañías de tecnología, y simplemente voy a mencionar algunos nombres que están sonando a nivel público, que es Elon Musk, Altman, DeepMind en Ucrania, Nvidia, Capricorn Tech en China, Quico en Brasil, y podemos ver y hacernos la pregunta otra vez, ¿dónde está Ecuador dentro de este desarrollo y financiamiento de este tipo de inteligencia? Ahora bien, como es transversal la inteligencia artificial, influye en todos los agentes de la sociedad, en el gobierno, en la empresa privada, en la empresa pública, en las organizaciones sociales, en la humanidad entera. Entonces, la propuesta europea es el enfoque personal, pro persona, si queremos utilizar pues el lenguaje del derecho penal, en el que tiene que ponerse en el centro al ser humano y no a la inteligencia artificial, con el objetivo de garantizar derechos humanos como la autonomía, la libertad, la no discriminación, la vida privada, la intimidad, el acceso a los avances tecnológicos y principios y valores éticos como el respeto, ¿no? Como la solidaridad, en el compartimiento justamente de tecnología y transferencia de tecnología entre las grandes potencias y los países que estamos en proceso de desarrollo. Dicho esto, vamos a la materia y vamos a movernos un poquito de la inteligencia artificial a la filosofía. Y aquí vamos, y la pregunta es, ¿cuáles principios éticos, bioéticos, qué derechos humanos, qué es inteligencia, hasta qué punto se asimila la inteligencia artificial a la humana? ¿Qué es lo que nos diferencia de un animal, de un mamífero, de una
inteligencia artificial y a un humano? ¿Qué nos diferencia? Esas preguntas tan filosóficas que se discuten actualmente en la academia, en foros de científicos, en foros de bioética, son las que tenemos que empezar a hacer, ¿ok? Y la pregunta es, ¿qué nos diferencia? Y es justamente la conciencia. ¿Y qué es conciencia? Algunos filósofos les van a decir conciencia es el entendimiento moral de uno mismo y de los demás. Moral, muy interesante que se utilice esa palabra. Hay que mencionar, y por eso les pongo justo aquí una atención, un símbolo de atención, que en el pensamiento filosófico existe una diferencia entre moral y ética. Yo sé que algún filólogo que esté por aquí podría decir, pero mores y etos significan básicamente lo mismo y tienen una misma raíz. Sí es cierto, sin embargo, el conocimiento ha ido avanzando muchísimos siglos al punto donde se hace una distinción académica de la moral como algo subjetivo, propio, individual, y la ética como una rama de la filosofía, una disciplina formal que tiene metodología propia. Entonces, ¿por qué hacemos esta distinción? Porque aquí entran varias preguntas. ¿Qué moral es la que pesa al momento, por ejemplo, de un estudiante de decidir de utilizar el chat GPT para escribir su tesis? Está él directamente conectado con su moral y tiene la capacidad de decidir si va a hacerlo o no va a hacerlo. Va a depender de los valores con los que haya crecido en su familia, va a depender de la educación que haya recibido. Y aquí vamos justamente a cuando levantó la mano, ay, no me acuerdo tu nombre, pero que hace énfasis en cómo la educación influye, ¿no?, en la toma de decisiones y también en la socialización de valores y, ¿por qué no decirlo?, en el aprendizaje de valores, ¿no? Y ahí vamos a un tema que es hasta qué punto se debe fomentar, ¿no?, el tema del aprendizaje de la ética desde una edad temprana hasta salir de la universidad, o es algo constante. Preguntémonos si es que alguno de nosotros recibió la asignatura cuando estaba en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la maestría, que hable sobre ética, ¿no? Preguntémonos. Yo recuerdo que en mis épocas había la asignatura de cívica, donde también se veía un poco de ética, y dependiendo, ¿no?, del colegio en el que uno se haya graduado, y ahí vamos otra vez a la escala y a la gradiente social, económica en general, ¿no? Dependiendo del colegio y la capacidad de la educación privada o pública de cubrir estos temas y no politizarse, ¿cuántos de nosotros recibimos una cátedra de filosofía? ¿En qué nivel de educación empezamos a ver eso? Y la pregunta es, ¿por qué no se incluye desde la educación inicial, ¿no?, empezar con sus propias metodologías? No se va a usar la metodología que estamos utilizando hoy día porque somos adultos con un adolescente o con un niño. Entonces, estas preguntas son las que resuenan conmigo el día de hoy para exponer este tema. Porque la pregunta de fondo es, ¿queremos utilizar inteligencia artificial? Sí, suena muy bien, muy interesante, va a facilitarme la vida en ciertos aspectos, pero la pregunta es, ¿estamos listos? Que la tecnología sea posible, quiere decir que sea éticamente viable. ¿Acaso tenemos una sociedad o cada uno haga un ejercicio de conciencia? Yo estoy listo para usar la inteligencia artificial, estoy listo para usar ChatGPT, entiendo las consecuencias de mis acciones, entiendo conceptos como qué es plagio, qué es autoplagio, qué es copia, qué es fraude, qué es falsificación, etcétera, etcétera, relacionados a la deshonestidad académica. Y aquí les compartí este pequeño cuadro sinóptico, no les compartí todo porque es demasiado grande, y es para que observemos los diferentes niveles de la ética, ¿no? Y por qué es necesario que en cada uno de estos niveles se fomente la educación en la ética. La moral cotidiana, ¿no? Pensemos cuando uno es pequeño y va a clases y un copión, ¿no? Alguien en el colegio. O cuando estuviste en la universidad y algún compañero pagó para que le hagan la tesis, ¿no? Entonces,
pensemos en esas pequeñas actuaciones cotidianas, ¿no? Y cuánto hemos normalizado nosotros mismos y como sociedad el hecho de que se acepte que un niño copie, el hecho de que se acepte que se pague para hacer la tesis, el hecho que se plagie completamente trabajos de maestrías, de postdoctorados, el hecho de que se ofrezca dinero, ¿no? Para acceder a ciertas universidades, a ciertos programas académicos. Entonces, ahí vemos y por qué tengo que hablar de moral cotidiana, porque todos los días yo tengo mi brújula de la moral decidiendo qué hacer y qué no hacer y por qué hacerlo y por qué no hacerlo y hago un pequeño proceso deliberativo y si no lo hago, pues soy una persona inconsciente y después me ando preguntando cómo es que terminó mi vida en tal punto, ¿no? Como justamente hemos visto con casos públicos a nivel del Ecuador y a nivel mundial y regional, el plagio de trabajos es impresionante, ¿no? Tenemos ministros, presidentes, secretarios, políticos que han plagiado su trabajo de titulación y dices, por Dios, estas personas son las que nos están gobernando en este momento y toman decisiones. Entonces, esa reflexión de la moral cotidiana es necesaria, así sea en la mesa, hablar con tus hijos, así sea con tus colegas en la hora de almuerzo, hacerte estas preguntas es vital, porque así se fomenta el diálogo, la deliberación, y eso es lo que queremos. De ahí viene otro nivel, que es la ética descriptiva, que básicamente analiza si es que una norma, un valor o un principio es verdaderamente interiorizado por sus ciudadanos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la sociología, ¿no? Una que se encarga de estudiar. Y la pregunta es, y les hago a toda la audiencia del público, ¿cuánto pueden ustedes o pueden ponderar si ustedes mismos han interiorizado los valores que constan en la Constitución de Ecuador, ¿no? Valores como la solidaridad, la pluralidad, la diversidad, ¿no? Temas como la libertad. Preguntémonos qué tanto nosotros y el día a día demostramos estos valores que les he mencionado y actuamos conforme a estos valores, porque no simplemente hay que pregonar, hay que actuar y tomar decisiones todo el tiempo. De ahí tenemos la ética aplicada, que es otro nivel un poco más especializado de la ética y generalmente se realiza en un mundo ideal al momento de legislar, ¿no? Debe haber siempre un comité experto en ética o bioética, dependiendo de la materia, que se encargue de analizar cuáles valores y principios, la parte dogmática, como se llama, ¿no? Se va a incluir dentro de las legislaciones. Y de aquí tenemos la teoría ética, que es el nivel de la pirámide más alto, el que necesita mayor conocimiento sobre la materia, porque se va a teorizar qué principios se debe incluir en una normativa o qué principios se debe incluir en una ley o incluso para formar una empresa, ¿no? ¿Por qué esos principios? ¿Cuál es el concepto y los términos que vamos a utilizar en relación a ellos? Y ahí vemos que se necesita amplio conocimiento sobre el tema de filosofía, porque vamos a entrar en juego en dos grandes corrientes éticas. Primero está la deontológica, ¿no? Que considera que existen valores ciertamente universales, aceptables. Aquí tenemos a Kant, ¿no? Que habla sobre justamente temas universales y la máxima universal, ¿no? Y que no hacer daño ni lo que no quieras que te hagan a ti, no lo hagas a otros, ¿no? Poniéndolo en palabras muy simples. Y también tenemos la ética teleológica, que básicamente se enfoca es mucho más práctica, se enfoca podemos decir que es más práctica, pero se enfoca en la finalidad, en el objetivo final. Y ahí tenemos el gran ejemplo, la ética utilitarista, ¿no? De a mayor felicidad o a mayor cantidad de personas beneficiadas, incluyendo a las minorías, porque ese es el cambio de paradigma de la nueva ética utilitarista, podemos decir que una sociedad es ética. Entonces, ya vemos por qué discutir de moral y de ética y de estas diferencias es vital, ¿no? Porque puede ser que mi moral me dicte y me diga que tengo que sobornar a un juez, a un magistrado, o que tengo que copiar,
pero y yo pueda decir está bien, porque el fin justifica los medios, ¿no? Me tengo que graduar, tengo que encontrar rápido un trabajo y pues si es que no paso esta asignatura o no pago para que me hagan la tesis o plagio o utilizo ChatGPT para hacer todos mis trabajos, entonces según yo estoy bien. Entonces podríamos decir que esa persona dentro de su estándar moral podría buscar 1 millón de justificativos y decir que está en lo correcto. Cuando entra la ética es, a ver, no, 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 tu posición no está bien porque nosotros desde la filosofía, una disciplina, una rama, ¿no? Científica, bueno, no queremos decir ciencia dura, ¿no? Pero sí ciencia, justamente consideramos que tu forma de pensar, de creer que copiar y pagar para que tengan la tesis o usar ChatGPT indiscriminadamente sin citar, eh, es incorrecta y es una deshonestidad académica porque atentas contra valores colectivos como, por ejemplo, el bienestar, la solidaridad, el conocimiento científico, la integridad en general de la sociedad. Entonces, dicho esto, ya mismo terminamos, vamos a qué es la deshonestidad académica, ¿no? En pocas es todo comportamiento antiético, ¿no? Que incumpla con los principios y los valores de una institución académica y me van a preguntar y me van a decir, ¿acaso está definido la deshonestidad académica en la legislación ecuatoriana? Y la pregunta es sí, la respuesta es sí. En el artículo 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior se define qué es deshonestidad académica y establece que hay grados de deshonestidad académica, leve, medio y grave. Y dependiendo de eso va a haber una sanción. Obviamente se sigue el criterio de proporcionalidad, ¿no? Entonces, la sanción a una falta grave, la peor sanción que puede recibir un estudiante es la separación definitiva de la institución. Y bueno, ahí vemos cuál es el rol que tenemos como educadores, que tenemos como estudiantes, que tiene la educación superior, elemental y nivel medio también, en formar profesionales, ¿no? Y mi experiencia me ha permitido observar temas de deshonestidad académica en la Universidad de las Américas. Entonces, y podemos ver, hay estudios también de la doctora Grace Revelo de la Universidad Central, es uno de sus publicaciones recientes sobre deshonestidad académica en el ámbito de la odontología, y vemos que una de las deshonestidades académicas más comunes es la falsificación, ¿no? Es también el plagio, y hablamos de que incluso se ha visto temas de falsificación en historias clínicas, que es un documento público y que obviamente es un delito. El plagio como tal habría que ver hasta qué punto es un delito, ¿no? Un delito como tal, si está tipificado, si es que se merece que exista una sanción como la privación de libertad. Entonces ahí vemos que la proporcionalidad importa. Y más que la proporcionalidad, la actitud que tenemos frente al plagio y a todo lo que es la deshonestidad académica. Y aquí el caso ejemplo, ¿no? Uso de ChatGPT en las instituciones de educación superior. Y tenemos las dos grandes posiciones, ¿no? Una a favor y otra en contra. La que está a favor tiene muchísimos argumentos basados principalmente en la autonomía responsable, ¿no? Porque mucho se habla de la autonomía, pero poco se dice que es una autonomía que implica un deber también, ¿no? Entonces ahí viene la autonomía responsable, la integridad académica, ¿no? De cumplir ciertos estándares para que cuando te gradúes y vayas a ocupar la fuerza laboral, ya sea privado, sea pública, tengas conciencia, ¿no? Y seas un profesional que entiende que dar servicio a la comunidad no implica robar, hurtar o cualquier tipo de delito contra la administración pública o contra privados, ¿no? La calidad académica, ¿cuál es la calidad académica? ¿Qué estudiantes estamos graduando? ¿O solamente les estamos preparando para que ocupen un puesto de trabajo o realmente queremos que piensen y tengan pensamiento crítico? La responsabilidad social, ¿no?
de cómo es posible que se permita el uso del chat GPT cuando en la actualidad hay demasiada desigualdad y simplemente se asienta en el nivel académico en los estudiantes que pueden utilizarlo, en los que no pueden acceder, en los que tienen que pagar para poder acceder a la aplicación o en los que ni siquiera todavía pueden cubrir necesidades básicas como el acceso a la educación, ¿no? Entonces tenemos esa posición totalmente en contra y tenemos que la Sciences Po de París prohibió, es una universidad que se encarga precisamente en ciencias exactas, la prohibió totalmente. Y tenemos también la Universidad de Bristol me parece que hay un micrófono encendido, pero bueno, ya paró. Y tenemos otras universidades, la RB Universidad, esa es de la India, entonces también una de las más grandes de tecnología. Y por otro lado, tenemos la posición a favor que dice que se debe permitir el uso de la inteligencia artificial y el chat GPT, pero con límites, ¿no? Y tenemos la UNAM, que estableció pautas para el uso del chat GPT, tanto para maestros como para alumnos, la Universidad de Harvard y la UTLA de Chile. Entonces, dicho esto, podemos ver que estas dos posiciones encontradas tienen una posición académica, una posición científica, una posición, se podría decir incluso política, ¿no? De hasta qué punto se permite este tipo de inteligencia artificial en las aulas. Entonces, ya para ir terminando, vamos a revisar nuevamente la encuesta. Y aquí vemos, le voy a dar refrescar. Si me esperan un ratito para ver si alguien más se animó a responder. Ah, sí, miren, tenemos 28 respuestas, ¿no? Entonces vemos que no ha cambiado las primeras preguntas. ¿Comprendes qué es inteligencia artificial? Hay un sí mayoritario. ¿Sabes qué es un algoritmo aplicable a la inteligencia artificial? Un no. Ahí vemos la necesidad de empezar a incluir este tipo de asignaturas. ¿Conoces el dilema de la IA llamado la caja negra? La mayoría no lo conoce. ¿Has utilizado ChatGPT, ¿no? Entonces, aquí vemos diferentes posiciones. Podemos decir que la que jamás lo haría, la que está en rojo, es una posición extrema, tecnófoba, ¿no? Y podríamos decir que quien lo hace, pero con fines de consulta, es un entusiasta de la tecnología. Y también podemos ver que ese 21.4% que dice sí, lo utilizo no solo para consultas, sino redacción, análisis de textos, generador de contenidos, usa todo el espectro disponible de la inteligencia artificial y preguntémonos cuántas ventajas competitivas le da esa persona en el mundo hiperespecializado laboral que tenemos, ¿no? Eso también es algo que tenemos que reflexionar, ¿no? Aquí puedes distinguir cuál texto fue generado por inteligencia artificial y cuál fue generado por un humano. Vemos que aquí en el artículo 26, les voy a decir para ir al grano, aquí de la izquierda fue el generado por inteligencia artificial. El otro fue escrito por mi persona. Y la mayoría considera que lo redactó un humano y bueno, comparado no con el no sé, porque es difícil distinguir, pensemos si nosotros no podemos distinguir el texto, ¿acaso lo va a poder hacer un juez cuando uno presenta algún alegato o algún escrito utilizando inteligencia artificial? Pensemos en eso. Y pensemos si como es maestro también yo voy a poder distinguir esto. Y aquí en la otra, la que era escrita por un humano, dice fue escrito por la AI, no es la mayoría, y aquí dice lo redactó un humano, ¿no? Entonces estamos viendo que hay diferencias y qué bueno que lo vayamos identificando poco a poco. ¿Estás de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados? La inteligencia artificial presenta riesgos inconmensurables, hay que prohibirla. La mayoría dice que estoy en desacuerdo. Entonces, sí, no hay que ser tampoco alejarnos de nuestro derecho a los avances científicos, ¿no? Hay que permitir, pero bajo principios. ¿Qué principios? El principio de precaución, el principio también de solidaridad,
el principio también de transparencia, ¿no? Es, ok, usa ChatGPT, pero cita que usaste ChatGPT, ¿no? Para saber y que los maestros puedan evaluar tu respuesta, ¿no? La inteligencia artificial tiene beneficios y riesgos, hay que permitirla con límites, la mayoría está de acuerdo, esa es la postura que ha optado la Unión Europea y el Consejo de Europa, ¿no? De, ok, regulemos, pero con límites antes de que se salga de las manos. Y la última, la inteligencia artificial es una herramienta útil que debe siempre permitirse. Aquí está una porción de acuerdo, pero ya vimos que no se puede permitir y dar totalmente libertad, sino debe haber parámetros y podemos decir, bueno, y ahora estoy en una universidad, soy profesor, ¿qué parámetros? Bueno, puedes remitirte a los textos del UNAM, a los textos de la Universidad de las Américas de Chile, que establecen ciertos parámetros para el uso tanto como profesores y como alumnos, ¿no? Y estas las dos últimas preguntas. Sobre la deshonestidad académica, ¿estás a favor o no en el siguiente enunciado? La deshonestidad académica es un fenómeno que solo debe resolverse en las aulas. Qué genial que la mayoría considere que es una cuestión de toda la sociedad, ¿no? Porque como vimos en ese cuadrito sobre los diferentes niveles de ética, el hecho de tener una conversación sobre la moralidad cotidiana ya influye en el otro, ¿no? Eso es lo que nos convierte también en humanos, la capacidad de comunicación. Las máquinas se comunican entre ellas, sí, pueden hacerlo, pero necesitan que el desarrollador humano lo haga, le permita y le ponga reglas, ¿no? Entonces ahí vemos incluso cómo la comunicación es tan importante. Y por último, la inteligencia artificial es una herramienta que contribuye a la deshonestidad académica. Sí, estoy totalmente de acuerdo, hay que prohibirla un 32.1%. No, la inteligencia es una herramienta neutral y depende del uso de cada uno, hay que permitirla con límites. Este tema del principio de neutralidad es uno de los principios básicos sobre las tecnologías disruptivas o de la cuarta generación o como quieran ustedes llamarlo. Este tema es vital, ¿no? Hay que siempre entender que nosotros como seres humanos tenemos la obligación ética de poner límites a esta inteligencia artificial, de ponernos límites a nosotros mismos. Entonces, cuando hablemos de deshonestidad académica y el uso de la inteligencia artificial, tenemos todo este contexto que les he descrito de quién la hace, quién la programa, qué es ética, qué es moral, para analizar, ¿no? Desde los comités de ética de las universidades e incluso en la moral cotidiana y respondernos a nosotros mismos, ¿estamos listos? ¿No estamos listos? Entonces, espero que les haya servido mucho. Aquí les dejo datos de consulta para que escaneen y lean mis trabajos y muchas gracias. Hasta aquí mi intervención y se paso el micrófono, me parece, no sé si regresó Damián, no creo que regresó. Estimada doctora, justamente yo voy a comentar el tema de las inquietudes respecto a este tema tan interesante de cómo justamente la inteligencia artificial incluso va cada día afianzándose en el ámbito del derecho y lastimosamente no en todos los casos de manera positiva, porque también hemos visto, como usted lo comentaba, temas de incluso de posibles plagios en nuestras autoridades. Hay una pregunta justamente del doctor David Pérez. La pregunta del doctor se refiere justamente a este tema de que llegará en algún momento el punto en el que la inteligencia artificial logre criterios más objetivos que los mismos jueces. ¿Por qué razón? Porque posiblemente los valores o los criterios jurídicos sean objetivos y al ser objetivos pueden ser reconocidos por la inteligencia artificial. Pregunta, estimada doctora. Bueno, como es conocido, ya existe una inteligencia artificial que ha sido utilizada en Estados Unidos para resolver sobre temas jurídicos. Tiene un nivel de precisión mucho más grande que todo un equipo de abogados, siquiera de unos 10 abogados unidos.
¿no? ¿Cómo tú compites? ¿Cómo compites como ser humano, ¿no? Frente a esta inteligencia artificial que primero tiene tiene un amplio acceso a las librerías, bases de datos, ¿no? Sea las de Google, sea una privada, pero tiene más accesos que incluso universidades, ¿no? Entonces dices, ¿cómo tú vas a competir en este nivel de procesamiento de la información tan rápido que tiene, ¿no? Que puede analizar legislación no solo de un país o una provincia, sino a nivel internacional. Y la pregunta es muy válida y es, ¿hasta qué punto se puede asimilar? Hasta el punto en el que el programador, el desarrollador, el que aprueba el proyecto de investigación con inteligencia artificial, el comité de ética de la investigación, ve los protocolos y dice, voy a permitir esta investigación, voy a permitir el desarrollo de esta inteligencia artificial. Y la pregunta es, ahí vamos, ¿quién está financiando esto? ¿Qué universidades están realizando estas inteligencias artificiales? ¿Cuál es el interés? El interés es únicamente altruista de dar esta herramienta para la comunidad jurídica y que nos valgamos, ¿no? Y digamos, bueno, usémoslo en buena lid, en buena fe, o tiene también un interés detrás económico o un interés de datos que es el nuevo oro, ¿no? De la información. Ese tipo de preguntas tenemos que hacernos antes de incluso poder llegar a responder hasta qué punto la inteligencia artificial va a asimilarse al criterio de jueces. ¿Por qué? Porque ahí vemos la necesidad de regulación, la necesidad de empezar a hablar de esto, y así sea de la moral cotidiana, o así sea en los comités de ética de investigación de las universidades ecuatorianas. ¿Acaso ellos llevan un control sobre si se está llevando a cabo este tipo de investigaciones? ¿Acaso se está aprobando este tipo de investigaciones? ¿Qué tipos de principios? ¿Cuáles son los estándares? No sé si con eso respondí tu pregunta. Y si tú me dices, ¿ha llegado la inteligencia artificial a asimilarse a un cerebro humano? La respuesta es no. Y por eso es que tienes esta batalla entre los tecnófobos y los tecnoentusiastas, porque los mismos programadores, los mismos desarrolladores tienen códigos deontológicos y a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Está la AMC, que es la asociación más grande de todo el tema de tecnologías, ¿no? Y ellos tienen su código y uno de los principios claves es no hacer daño y respetar la autonomía. Y bueno, decimos en un mundo ideal donde se respeta, ¿no? Los códigos deontológicos, que es un deber ético, no es un deber jurídico. ¿Y cuál es la diferencia? Que el deber ético, la sanción que yo voy a tener va a ser una sanción social, mientras que el deber jurídico voy a tener una sanción desde el punto de vista penal, ¿no? Entonces, aquí vemos el tema de hasta qué punto yo puedo imponerme una sanción, o el programador o el desarrollador en caso de incumplir estos códigos deontológicos, o el estudiante al momento de decidir o pago o no pago para las respuestas del examen, o pago para que me suplanten la identidad. Miren, yo como les dije, he visto casos desde falsificación de historias clínicas, también casos en el tema de suplantación de identidad, que el plagio dices, es uno de los casos importantes, pero hay otros casos tan graves como les he comentado, ¿no? Entonces ahí entramos en cuánto se interioriza cada uno, como les pregunté antes, cada uno de nosotros, cuánto ha interiorizado estos valores constitucionales, o simplemente ni siquiera tenemos idea cuáles son, o tenemos confusión, que también es válido, ¿no? Y ahí entra el papel del Estado, en un Estado social, de justicia, ¿no? Constitucional, de derechos y todo lo que ponemos en la letra, ¿no? Porque el papel aguanta todo. Entonces, les hago esa pregunta. No sé si con eso respondí tu pregunta y si es que hay otra más. A ver, miren, yo aquí veo una pregunta muy interesante. Me voy a permitir leer. Dice, esta pregunta es justamente de Eduardo Puruncajas. Dice, las TICs, como cualquier otra herramienta per se, no son malas,
son las personas las responsables del uso. Estigmatizar su uso de ninguna manera puede ser la solución. En eso estamos de acuerdo, el Parlamento Europeo está de acuerdo y ahí vemos por qué hay que empezar a ver cómo están legislando. No digo copy-paste, porque eso también vemos copy-paste de legislaciones que no se adaptan al contexto social, económico, político, jurídico del Ecuador. Eso jamás se debe promover. Por favor, no copy-paste, sino literal analizar el contexto. El problema es estructural. En tal sentido, el cambio debe apuntar a la formación desde los niveles más elementales. ¿Apoyaría usted que se incluya en las mallas curriculares una materia sobre inteligencia artificial como una nueva herramienta para el uso de la educación? Yo te voy a decir, sí, se debe incluir, porque Ecuador tiene que revolucionar la educación, y no solo Ecuador, sino toda la región, y no toda la región, sino a nivel global, porque si estamos en un mundo académico, ¿no? Donde se premia la excelencia, ¿y qué pasa con las personas que fracasan? ¿Qué pasa con aquellas personas que son neurodivergentes, que tienen una forma diferente de aprender y de ver al mundo? La inteligencia artificial les podría ayudar, ¿entiendes? La inteligencia artificial debería ser una materia y desde la educación primaria para que los estudiantes se vayan formando hacia miras hacia el futuro, ¿no? No podemos seguir pensando que Ecuador tiene que regirse solamente a cierta producción de conocimiento o producción de recursos. No, Ecuador tiene que estar en la vanguardia. Conozco programadores increíbles ecuatorianos de nivel que ni siquiera, y lo digo porque lo dijo un colega mío, que ni siquiera se acerca al nivel de los españoles ni de los europeos. Y dices, ¿qué demuestra eso? Demuestra que la educación en el Ecuador tiene muchísimo potencial. La pregunta es, ¿existe corrupción en nivel educativo? Existe corrupción. Existe robo en los presupuestos para las universidades públicas y todos los delitos que podríamos imaginarnos, y en las privadas también existe. Entonces ahí vemos que es un mal, es un cáncer que está en todos. Y yo digo, sí, sería tan interesante contar con la inteligencia artificial, pero también tener los medios y los recursos para eso, ¿no? Y ahí vemos y pongamos en una balanza, en dónde se pone la educación dentro del presupuesto general del Estado, cómo se refleja. ¿Acaso hay suficiente presupuesto como para incluir asignaturas como de este calado, que no solo implica que tengas una charla como la que estamos teniendo hoy sobre la inteligencia artificial, sino también que aprendas a hacer esa inteligencia, ¿no? Y ahí vemos cuántos colegios, escuelas públicas tienen acceso a un computador, a programas de desarrollo de software. ¿Acaso eso está dentro de la agenda política actual? ¿Acaso eso estará dentro de la agenda pública política? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Entonces yo digo, sí, inteligencia artificial en la primaria, en la secundaria, en la universidad, y luego programas más especializados, pero considerando que sea asequible para la mayoría. Y ahí vemos otra vez justicia social, la gradiente social y económica de todos los problemas que vemos en nuestro país. Y es evidente, ¿no? A mayor privilegio, mayor acceso a conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento es poder, y entre mayor vulnerabilidad, menor acceso a conocimiento y a poder. Entonces, si tú me preguntas, como lo hace Eduardo, estoy de acuerdo. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta final. Sí, doctora, muy buenas noches. Hola, Fernando. No sé si puedes encender tu micrófono, que no se te escucha. Buenas noches. José Luis Ágreda le saluda. Ok, gracias. Un saludo, estimada doctora, y también a los organizadores, Fernando y Eric y Damián, que están detrás de este gran evento. Felicitarle por su excelente ponencia, me parece por demás interesante. Creo que es un tema que se debe debatir un poco más a profundidad. Obviamente el tiempo es muy corto. Y respecto del principio de neutralidad, totalmente de acuerdo.
hacía un análisis en clases anteriores en la Universidad Andina, en una de las clases que teníamos justamente sobre inteligencia artificial, y se decía que la neutralidad, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial al final del día es una herramienta más. Es como un cuchillo, que tú sabrás cómo lo utilizas, si lo utilizas para el fin que fue creado o para delinquir. Exactamente lo mismo tiene que ver con la inteligencia artificial. Ahora bien, a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho, me ha ayudado muchísimo la inteligencia artificial y justo ahora estaba conversando con la doctora Mical y ella refería que al final del día, sobre todo los más jóvenes, van a seguir utilizando el chat GPT. Y a mí me ha salvado, a mí me ha salvado. En una audiencia me salvó alguna vez porque era una acción de protección en la que yo no soy experto y se analizaba un tema respecto de aspectos netamente técnicos. Y yo en ChatGPT puse qué significa, qué quiere decir, mientras el otro abogado eh, exponía sus ideas, yo ya tenía más o menos una idea de lo que él estaba hablando y cuál sería mi posible respuesta. Entonces, satanizar, como usted dice, no está bien. Ahora, una pregunta de carácter bastante técnico, bastante puntual, si es que existe la forma o una herramienta, asimismo tecnológica, y tomando como consideración inclusive las preguntas que usted hizo, para determinar cuál es el texto realizado por un ser humano y cuál es el texto realizado o no por una inteligencia artificial. ¿Existe una herramienta para determinar esa diferencia o definitivamente estamos sometidos a que de alguna manera con la inteligencia artificial sea muy difícil determinar si es que hubo o no hubo trampa en un trabajo académico? Esa era la pregunta. Muchísimas gracias. Me parece muy interesante tu pregunta y mira, hay un detector de chat GPT que se llama GPT-0 que detecta si es que un documento fue escrito o no por inteligencia artificial. ¿Ok? Este es una de las 11 herramientas que están a disposición, ¿me entiendes? Pero siempre hay que recordar que una herramienta está en constante aprendizaje, igual que nosotros, ¿no? Entonces, no tiene que, y esa es la relación que tenemos humano con inteligencia artificial. Así como nosotros, y tú pusiste el ejemplo de que te valió para hacerle una consulta al chat GPT, que es muy válido, oye, incluso en la universidad, en la UNAM, se habla de que se debe dejar utilizar para hacer consultas, se lo debe citar, pero para un momento de hacer una tesis o algo así, un trabajo de grado, lo ideal es que no que verifiques la información entre el chat GPT y también la información disponible en librerías, en bibliotecas, porque ese es el límite. Siempre tenemos que pensar que es literal como a ir agregando en una caja negra librerías de información, decir, bueno, tú vas a aprender a detectar si fue escrito por ChatGPT o por un humano en base a estos estudios que hemos hecho, generado, y ahí vemos que todo está relacionado el aprendizaje con la investigación académica y de la manera en la que contribuimos para que esa inteligencia artificial, esta caja negra, vaya generando mejores respuestas. Y no le quiero decir caja negra porque da la alusión de que no supiéramos cuál es la metodología, pero a eso nos estamos acercando peligrosamente, ¿no? De que todavía no sabemos cuáles son, ni siquiera sabemos por principio de transparencia quién está financiando, qué librerías está teniendo acceso. Entonces ahí vemos que no solo basta la neutralidad, también basta la transparencia, ¿no? Y la labor que tenemos como ciudadanos de exigir, ¿no? Que se vaya transparentando esta información para que tú digas, bueno, qué tan confiable es este chat GPT o este Copilot o este Bing, todos estos chats que existen ahora desde el punto de vista de la información. Entonces, dicho esto, no sé si ahí respondí tu pregunta, sí hay 11 iniciativas, todas están en proceso de perfeccionamiento, ¿no? Te hablo de que incluso hay estudios donde le ponen a un programador, ¿no? Experimentado a ver si distingue si un texto fue generado por la inteligencia artificial o por un humano, y hasta ellos tienen fallas, ¿no? Entonces, jamás hay que confiarnos de que la inteligencia
es del todo inteligente, ¿no? Porque al igual que nosotros, los seres humanos, podemos cambiar de parecer con argumentos, ¿no? O podemos sostener una posición, sea política, religiosa, académica, jurídica, con argumentos. Lo mismo tiene que aprender a hacer la inteligencia artificial. Y por eso es la importancia de discutir y de estos foros que Latin Juris y Damián y todo el equipo nos provee, porque esta es la verdadera deliberación social que debemos estar haciendo el día de hoy. Y mientras más personas participen, por eso fue que yo les dije, les voy a poner este cuestionario, porque esa es la idea, que veamos qué piensa el uno, qué piensa el otro, cómo podemos converger, sacar un mínimo consenso desde la academia, sea desde una universidad, y si queremos pensarlo más grande, ¿por qué no a nivel nacional una ley sobre este tema? La pregunta es, ¿estamos en ese nivel de necesidad de una ley de inteligencia artificial cuando estamos pasando incluso por cortes de electricidad? Y eso es algo que ahí vamos nuevamente. La gradiente social, económica de toda la educación eso es, no solo aplica a la educación, aplica incluso a la salud, ¿no? Y ahí vemos cómo todo está relacionado, ¿no? Y vemos por qué es necesario hablar de justicia social. Y como dijeron los anteriores panelistas sobre el tema de la consulta, preguntan temas demasiado técnicos, ¿no? Que ni siquiera se acercan a la realidad de nuestro país, ¿no? Entonces, lo primero es hacer tierra y decir cuáles son los problemas que tenemos. Vamos a empezar a incluir la inteligencia artificial como una nueva materia. Vamos a tomar políticas de inteligencia artificial. Vamos a empezar incluso a hablar de estos temas en foros públicos, privados. Entonces ahí vemos que esto se lo construye en conjunto y con deliberación y dejando de lado sesgos que como humanos, imagínense, si nosotros como seres humanos tenemos sesgos, ni se diga la inteligencia artificial, ni se diga el chat GPT, por ejemplo, si tú le haces preguntas complicadas, depende incluso de la manera, ahorita chat GPT 4 dice que le gusta al chat, o sea, es una preferencia de la inteligencia artificial que le saludes y seas amable, ¿no? Que no, entonces, ¿cómo puede ir cambiar, no? El hecho de decirle, hola chat GPT, ayúdame con esto. ¿Quién tiene acceso a este chat GPT 4? Recordemos que justamente Elon Musk siguió un juicio a uno de sus socios, Altman, por acusarle de fomentar el uso de la inteligencia artificial con fines y intereses económicos. Entonces ahí vemos cómo todo está unido, ¿no? No sé si con esto respondí tu pregunta o te dejé con más dudas porque es posible en estos temas. No, estuvo bastante concreta la respuesta. Bueno, era más bien más corta, pero muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada doctora. Disculpe la molestia, justo tuve un problema técnico respecto a la conexión con Internet. Debido a esta situación en la cual nos encontramos en el país con las diferentes interferencias de energía, y en tal sentido, pues le agradezco mucho por su sustancial respuesta al doctor José Luis. La verdad es una respuesta muy satisfactoria y también muy profunda que abarca diversos temas técnicos propiamente de la materia de la inteligencia artificial, como también sus afectaciones jurídicas. Y en tal sentido, concedo la palabra al doctor Damián Armijos, despidiéndome atentamente el abogado Eric Garazo, tras transmitir el placer que ha sido moderar su ponencia, estimada doctora. Bien, muchísimas gracias, Eric. Gracias, doctora Claudia, por su participación. Estuve conectado por ahí desde Facebook, así que algo alcancé eh, a rescatar. De verdad, la iniciativa de abordar este tema, debo de aprovechar para señalar, ha sido toda una iniciativa, de hecho, de Claudia, que está investigando estos asuntos y ya vemos la solvencia con la que maneja. Así que, una vez más, muy agradecidos, querida amiga, por tu participación. Te devuelvo la palabra para que pudieras despedirte de esta audiencia.
Muchas gracias, mi estimado Damián. Estos foros, estos seminarios, estos espacios promueven que, muy aparte del tema tan tremendo de la política ecuatoriana, de la economía, de la situación en la que vivimos, también tengamos un espacio de discutir dónde queremos ir, ¿no? Y también decir hasta qué punto ciertas preguntas o el foco de la agenda política del gobierno de turno, ¿me entienden? Hasta qué punto influye, ¿no? En temas realmente esenciales, ¿no? Como la deshonestidad académica, como la ética. Entonces, estos espacios yo te agradezco infinitamente, Damián, porque fomentan una deliberación no solo enfocada en lo que vemos en los medios comunicacionales tradicionales, sino también nos permite soñar y decir, yo personalmente quiero ver un país diferente, yo quiero ver enseñanza de ética primaria, educación inicial, secundaria, educación universitaria, posgrado, quiero ver también más foros, así sea yo sentado o ustedes con su mamá, con su papá, con sus amigos, diciendo, hablemos de esto, ¿no? Para que de esa forma generemos conocimiento también, de esa forma compartamos, ¿no? Y hagamos ética, porque la ética no es solamente de aprender, ¿no? La ética es de hacer, y eso es lo más difícil de la ética, aplicarla. Si no, imagínense, no tendríamos los problemas descritos por la doctora Anabel sobre los problemas de la corrupción y el World Justice Project y el lugar donde se encuentra Ecuador a nivel de corrupción del sistema judicial, ¿no? Tampoco veríamos lo que comentaba el doctor Salgado, ¿no? También de las deshonestidades académicas. Entonces yo digo, estos temas difúndanlo, háblenlo, convérsenlo y siempre desde una postura del respeto y la escucha, ¿no? No dejemos, eso es un tema que en la ética tenemos que recordar siempre, no dejemos que nuestros propios sesgos personales, sea cual sea, nos nublen la capacidad de llegar a un consenso, a escuchar al otro de manera respetuosa. Entonces, te agradezco, mi querido Damián, y ha sido todo un honor participar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias igualmente, estimada Claudia, a ti por tu conferencia, tus aclaraciones y por compartirnos tu investigación y por supuesto a todos nuestros acompañantes, a los asistentes, por su participación, por su interés, ya que gracias a esto podemos seguir acrecentando estos espacios de difusión. De verdad, felicidades sobre todo a ustedes y nos veremos el día de mañana. Ante todo, también señalarles, estaba prevista también la participación del doctor Paul Córdoba, sin embargo, por la cuestión de que nos extendimos en los tiempos de participación, él, como es docente universitario, debió ingresar a su clase, así que lo vamos a reagendar. Con esta precisión, pues, les agradezco una vez más su participación. Me despido, que tengan un feliz descanso y nos vemos el día de mañana. Asimismo, a partir de las 6 de la tarde, el enlace para el acceso va a ser el mismo. Por favor, recuerden estar atentos al grupo de WhatsApp en donde enviamos todas las comunicaciones. Muchas gracias. Buenas noches.